Y lo encontró a Joel. Alabado sea Dios. Tenemos, hermanos, en nuestras Biblias, libro de Joel, capítulo 1. Bendito Dios. Vamos a leer este capítulo y después nos vamos a orar y sentarnos. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo, acuérdense de esto, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de nuestro Dios, de vuestro Dios, de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Amén. Todo esto como a modo de profecía, amén. Algo grande, fuerte y terrible se asomaba a la tierra de Israel. Amén. Oramos a Dios, Padre Celestial. Te damos gracias por este hermoso culto, por ministrar nuestras vidas en cada parte del mismo. Gracias porque, Señor, también venimos a cantar alabanza, Señor, y nos gozamos en la alabanza, y tú te gozas también cuando tu pueblo te alaba y te adora, Señor, porque para eso estamos aquí. También te pedimos que tu palabra ministre en nuestros corazones, que te lleves todo pesar y toda carga de nuestras vidas, que tu palabra obre para, Señor, gloria de tu nombre y bendición y edificación de nuestras vidas. Danos sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Llegamos entonces al libro del profeta Joel, que significa Jehová es Dios. Amén. O el Señor es Dios. Eso es lo que significa Joel. Amén. No tenemos tanta referencia de la época en la cual fue escrito. Amén, del año, como hemos mencionado, tenemos en los otros libros de los profetas alguna referencia que, sobre todo los estudiosos, y nos sirve a nosotros, sirven para que uno se ubique en qué época y en qué tiempo fue escrito. Vieron que solamente como información, este libro de 3 capítulos dice que Joel era hijo de Petuel, pero después no hay más información. En los otros libros usted puede encontrar referencia, por ejemplo, en el libro de Isaías, me acuerdo del capítulo 6, que dice el profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y es cuando él tiene aquella visión y ocurre el llamamiento a Isaías. Él dice qué tiempo fue porque dice en el año que murió el rey Usías, entonces uno puede más o menos ubicarse qué tiempo fue. Amén. Después, cuando vimos los profetas menores,
cuando leímos sin ir tan lejos el libro del profeta Oseas, el primero de los profetas menores que tenemos, también al comienzo nos habla en qué época es que fue escrito o que ocurrió el ministerio del profeta Oseas, y dice que esta palabra le vino a Oseas, hijo de Beri, en los días Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces ahí podemos ver en qué tiempo ocurrió. Pero de Joel no se sabe. Es más, hay como un silencio en cuanto a los reyes que gobernaban en ese tiempo. Entonces hay debate en qué momento haya ocurrido. Algunas personas creen que ocurrió alrededor del año 400, después que Israel fue llevado cautivo allí en el exilio, y que volvieron y que reconstruyeron el templo, porque templo había, porque habla de ofrenda y de servicio y de sacrificio o de culto. Amén. Sin embargo, nos inclinaremos más seguramente porque los estudiosos más conservadores creen que ocurrió en el tiempo del rey Joás. No sé quién se anima a buscar en 2 de Crónicas 22, 10 y 24, el 1 al 2. ¿Por qué en ese tiempo? Porque se acuerdan que Joás fue el rey más pequeño que comenzó a reinar. No sé si se acuerdan con qué edad comenzó a reinar Joás. Con 7 años. Entonces, durante ese tiempo él estaba, como le digo, bajo el amparo y el cuidado del sacerdote Joiada. Por eso es que se menciona mucho los sacerdotes en este libro. Y seguramente no tomaba decisiones con esa edad como la tomaría un rey cualquiera, sino que era dirigido por Joiada, al menos hasta que él crezca un poquito. Pero si ocurrió en ese tiempo, para que nosotros más o menos entendamos en qué época fue, alguien va a leer 2 de Crónicas 22, del 10 al 12, y otro lee 2 de Crónicas 24, 1 y 2. Para ver dónde seguramente ocurrió esto que estamos leyendo sobre el profeta Joel. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Amén. Parecía que se iba a exterminar toda la descendencia real, pero recuerden que había una promesa que Dios le había dado a David, que su descendencia iba a seguir reinando, ¿no es cierto? Hasta nuestro Señor Jesucristo es descendiente desde la línea del linaje de David, como dice la palabra. Así que eso se iba a cumplir, y cuando parecía que esta mujer había arrasado con todo el linaje real para ella reinar, resulta que alguien, pero esto es providencia divina, se encargó de cuidar a Joás y de esconderlo por ahí a este niñito. Amén, que era más niñito todavía, hasta que él pueda reinar. ¿Y qué dice 2 de Crónicas 24, del 1 al 2? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto en los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Amén, gloria a Dios. Así que en ese tiempo creemos que fue escrito este libro, seguramente. Y también hay otro estudioso de la Biblia, reconocido erudito, que cree que ocurrió en este tiempo que estamos leyendo. ¿Por dónde está ubicado? Amén, en el canon bíblico está ubicado entre Oseas y Amós, que es el libro que vamos a dar después. Así que más o menos en ese tiempo seguramente fue escrito este libro. Hay otro dato, y es que los enemigos que se mencionan de Israel en este libro son enemigos como los filisteos, los edomitas y los fenicios, que son los enemigos que uno más o menos asocia más del tiempo de David. ¿Se acuerdan? Los filisteos todo el tiempo haciendo guerra con David, en el tiempo de los jueces también, pero más tarde, si hubiera ocurrido después del exilio, los enemigos ya son Asiria, son Babilonia, que eran los que estaban de turno, digamos que 2 por 3 se llevaban a alguno cautivo para su tierra. El libro de Joel describe con ricas expresiones los efectos de una plaga de langosta. Eso que leímos es una plaga que se anunciaba. Yo no sé cuántos llegaron a ver o escuchar, pero las personas mayores, yo me acuerdo de mi padre hablar de cuando vino a Uruguay, también esa plaga de langosta, que dice que era algo impresionante. Es como una nube que se iba trasladando y arrasaba con todo lo que estaba a su paso.
Esto es más o menos lo que se profetiza en este libro y lo que leímos en el capítulo 1, y si vamos a parte del capítulo 2 también, nos habla de algo tremendo. Es más, hay citas, que vamos a ver ahora, que lo compara con lo que va a pasar en el tiempo final en Apocalipsis. Que ya las langostas ya parecen más demonios que langostas. Por ejemplo, capítulo 1:6, que leímos, ¿quién lo puede leer de nuevo? De Joel. Porque pueblo fuerte e innumerable subió mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Amén. ¿Y alguien puede leer Apocalipsis 9:8, que es la cita que tenemos abajo en la Biblia? Hay una referencia bíblica, que seguramente la tengamos todos, que Joel 1:6 nos traslada a Apocalipsis capítulo 9, versículo 8. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Bendito Dios. Tenía un cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Amén. ¿Vieron? Sí, gracias, hermana. ¿Vieron que es como hace referencia a Apocalipsis? Y así lo describe Joel también. Es como una plaga de langosta, pero lo describe también como una invasión de un ejército. Vamos al capítulo 2 de Joel. Y esto era, hermano, esto era juicio divino también. No es que pasaba porque a todo el mundo le pasaba, como a veces uno cree. Hay cosas que pueden pasar por causa de la naturaleza o por efecto de la naturaleza, pero uno entiende también cuando hay juicios de Dios, como están pasando en muchas partes del mundo, catástrofes y demás, que muchas veces son juicios de Dios, amén. Pero siempre hay misericordia también, como había en este tiempo, que vamos a ver después. Así describe a este ejército en Joel capítulo 2. Alguien puede leer, por ejemplo, versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán válidos todos los semblantes. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se temerán. Vieron, muy similar a lo que va a ocurrir en el tiempo final en Apocalipsis. ¿No es cierto? Que no va a poder, los ejércitos de las naciones no van a poder combatir con eso que va a emerger, se dice, ¿no es cierto?, de la tierra, que van a ser demonios también. Gloria al Señor. Y así lo relata. Versículo 10, Joel 2:10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Amén. Todo suena como le voy a leer también ahora en Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ello y no hubiese luz en la tierra, parte del día asimismo de la noche. Hermanos, todo juicios de Dios similares, e incluso hay cosas que pasan en Joel que las predica, y vamos a ver después la cita en el Nuevo Testamento, como lo cita Pedro en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, pero hay algo que vamos a ver también en Joel, que habla de señales en el cielo que algunas estarán pasando, pero otras van a pasar después. Es decir, que el cumplimiento total todavía no ha ocurrido. Amén, pero todo también es parte de la profecía que da Joel. Amén. Joel ora a Dios y advierte al pueblo que el Señor envíe su ejército a luchar por la justicia. Compara las langostas con los caballos de batalla que hacen ruido y son atemorizadores. Recuerde que siempre el Señor buscando darle como una imagen ilustrativa para que el pueblo asocie lo que va a pasar con lo que ellos conocían. Recuerde que a veces tenían visiones que humanamente era difícil explicar. Cuando Juan tiene la visión sobre el Apocalipsis, la revelación de Dios, Juan él usa lo que él entendía para poder explicar. Esto era semejante, era como tal o cual cosa. Porque, hermano, lo que ve, en una parte ve cosas que como que vuelan en el aire y tal vez son misiles en la guerra final, pero él no sabía que era un misil. Entonces tenía que describirlo con lo que él más o menos entendía. Porque una parte creo que habla que vuelan como aves, dice. Entonces, él no conocía lo que eran las naves y las cosas espaciales que hoy conocemos nosotros, pero de la forma en que Dios se lo reveló, lo pudo transmitir de una forma clara también con la sabiduría que Dios le daba, porque Dios tenía pensado todo eso.
que lo entiendan ellos y sobre todo que lo entiendamos nosotros, que nos está tocando vivir los tiempos finales. Amén, gloria al Señor. Y hay algo que dice el capítulo 1 y también el capítulo 2 acerca del día de Jehová, que lo vamos a encontrar, hermanos, en varios libros de la Biblia, que lo estuve buscando porque es algo que sobre todo los profetas menores habla del día de Jehová y en el Nuevo Testamento habla del día del Señor. Amén. Joel compara la oscuridad resultante con el día del Señor, un evento que refiere varias veces en el que el Señor, en que Dios juzgará y castigará a las naciones que han hecho daño a Israel en aquel entonces. El día de Jehová encontré que aparece en unos 14 libros de la Biblia, o puede ser el día del Señor, o que haga referencia a un día en el que Dios va a hacer algo grande, algo extraordinario. Y buscaba que, hermano, que puede referirse el día de Jehová, el día del Señor, a tres diferentes cosas. Una, por ejemplo, a un día de juicio inminente, tal vez como el que estamos leyendo. En el Antiguo Testamento a menudo se refería a castigos históricos y locales que Dios traería sobre naciones rebeldes, como Babilonia, como Egipto o como la propia Israel. Cuando hablaba del día de Jehová, cuando llega el día de Jehová, y hay un versículo de la Biblia que dice, ¿quién podrá estar en pie en el día de Jehová? Está hablando de algo terrible. Nosotros esperamos que venga un día terrible sobre la tierra, pero que para nosotros, para la iglesia, va a ser un día de gloria, porque Él nos va a trasladar allá. Pero para los que queden, el día del Señor va a ser algo trágico. Amén, algo tremendo. Amén. También nos habla del día de juicio final y universal. En el plano escatológico del fin del mundo, representa el momento en el que Dios pondrá fin a la maldad humana y juzgará a todas las naciones. Y tercero, también el día del Señor puede ser un día de salvación y restauración. Amén, para el pueblo de Israel también, porque para los que obedezcan, para el pequeño remanente que se humilla y se arrepienta, el día del Señor iba a ser un día de bendición, de restauración. Y recuerde que para Israel todavía se espera lo que va a ser el milenio, donde Dios va a restaurar todas las cosas y va a cumplir muchas de las profecías de la Biblia, que también va a ser un día de bendición para ellos. Así que un día de restauración y de salvación para quienes permanecían fieles. Ese día no era de terror, sino de liberación, marcando el inicio de una era de paz y la manifestación del reino de Dios. Amén. Así que para nosotros el día del Señor, vamos a ver una cita, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10. Pero si alguien puede leer primero, esto que también es un libro de la Biblia, Abdías, versículo 15. Abdías. Necesito que lean primero Abdías, capítulo 1, versículo 15. Leemos hoy, ¿no? Sí, ese libro está, también lo vamos a ver después. Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Amén. Ese versículo nos viene muy bien porque puede ser las dos interpretaciones que hablamos recién. Puede ser de bendición o de castigo. Porque dice, como tú hiciste, se hará sobre tu cabeza. Así que si hiciste bien, va a ser un día de bendición. Pero si hiciste mal, como tú hiciste, se hará contigo, dice. Amén. Así que ese día, el día del Señor, puede ser un día de bendición, de gozo, o puede ser un día de catástrofe. Que dice 2 de Pedro 3:10, que ahí ya no lo menciona como venimos hablando, pero sí es el día del Señor. Que también van a pasar cosas terribles. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Amén. Eso va a pasar en el final. Jesús dijo, el Señor dijo en el Génesis que ya no iba a destruir a la tierra por agua. Y puso como señal, ¿qué puso como señal cuando Él dijo y prometió que no iba a destruir más la tierra por agua? El arco iris. Amén. Eso cuando el Señor dijo, mi arco pondré en las nubes o en el cielo. Era la señal que nunca más iba a ocurrir algo como el diluvio. Pero después Pedro nos habla de que todo va a ser destruido, está preparado para el fuego, al final. Aunque va a ser no como antes, sino que va a ser la tierra purificada, pero va a ser prácticamente todo destruido. Y es lo que dice Pedro, ese día va a ser terrible. Que Dios nos ayude a nosotros a estar y a vivir a cuenta con Dios. Hermano Felipe. Creo que Pedro, o algunos de sus discípulos le dijo a Jesús también, que miraran los precisos templos y los precisos edificios que había, y Jesús le dijo, de cierto, si
recuerdo, decía que no quedará piedra sobre piedra. Amén. Sí, porque el Mateo 24, cuando habla de las señales del fin, es un pasaje muy a estudiar, digno de estudiar, porque el Señor habla de diferentes tipos de juicio. Cuando dice no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida, está hablando del año 70, cuando viene el emperador Tito y destruye. Pero también, porque él dice, las embarazadas, los que no es cierto, no vuelvan para tomar algo, como que huyan, hablando de un juicio que les iba a venir, como vimos recién, era como el día del Señor, porque lo que le ocurrió en el año 70 fue tremendo a los israelitas sobre todo. Pero después también en esos momentos el Señor habla de lo que va a pasar al final, porque él dice, miren que nadie los engañe. Y el engaño es algo que siempre ha existido, pero nunca como ahora en nuestros tiempos. Amén. Y después también habla de otros juicios que van a ocurrir después de todas estas cosas, como dijo el Señor. Y bueno, estamos nosotros más cerca que ellos, mucho más cerca. Así que el profeta Joel ora a Dios y advierte al pueblo que el Señor iba a enviar su ejército. Amén. Para destruir parte de la tierra. Compara las langostas con caballos de batalla que hacen ruido y son atemorizadores, pero también existe esperanza si el pueblo se convierte al Señor con todo su corazón. Esto es muy hermoso y hay versículos muy lindos. Y hermano, de hecho, el libro de Joel es muy leído también y compartido por nosotros los evangélicos, los pentecostales, porque habla tanto del bautismo del Espíritu Santo, como también habla del ayuno y de la conversión y del buscar a Dios, y algo que siempre ha sido necesario, no el tiempo de la ley solamente, no el tiempo de la gracia solamente, siempre ha sido una necesidad para el ser humano, para que Dios restaure su vida, que sea una persona que se convierta de todo corazón, que busque a Dios de verdad. Y cuando habla del ayuno, que ahora vamos a ver, y del convertirse de verdad, es que Dios siempre miró el corazón de la persona, cómo llega la persona. Puede ser juzgada y mirada de muchas maneras, de forma equivocada por los de alrededor, pero Dios ve cómo en realidad viene nuestro corazón cuando viene arrepentido. Aunque venga partido en mil pedazos, pero sabe Dios que nuestro corazón llega sediento de Él. Amén. Entonces en Joel capítulo 2, después de todo esto que leímos, y recuerde que todo esto se vio afectado la ciudadanía, la gente, la sociedad, pero también hasta los animales, la naturaleza, todo, por causa de estos castigos del Señor. Ahora, el capítulo 2, ¿alguien puede leer versículo 12? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, en ayuno y lloro y lamento. Amén. Es lo que estaba buscando el Señor, que lo vimos en los otros profetas también, lo vimos con Isaías, con Jeremías, incluso cuando Dios anuncia el juicio más terrible sobre la tierra y sobre su pueblo y su heredad, Dios siempre envía palabras de misericordia, palabras de esperanza. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero si se convierten, la historia va a ser distinta. Ya vamos a llegar al libro de Jonás, que la mayoría conocemos, ¿no es cierto? Jonás salió a predicar juicio. No dijo, ¿no? Pero hay una palabra de bendición, no juicio, pero cuando el pueblo se arrepintió, la gente llegó a tocar el corazón de Dios y nos muestra el carácter de Dios, el carácter que siempre Dios ha tenido, también en el tiempo de la ley. También cuando vemos que en algunos momentos Dios, cuando quería castigar a una ciudad, mandaba a aniquilar todo, pero Dios nunca dejó de ser el Dios compasivo. Amén. Dios cuando castigaba, porque castigaba el pecado, pero siempre lo hacía con justicia, porque Dios es justo, más que todos nosotros juntos. Amén. Y siempre ha sido un Dios misericordioso y compasivo. Y siempre, cada profeta que vimos que predicaba y anunciaba, siempre había una palabra de esperanza. Y hermanos, si ellos predicaban esperanza y predicaban misericordia en el tiempo de la ley, nosotros que estamos en la gracia, ¿qué vamos a predicar? Que Dios nos ayude, amén, que en nuestras vidas esté la misericordia, porque Jesús dijo, sean ustedes misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Sí, tenemos que aprender. Y hace poquito dimos Oseas, cuando el Señor cita ese libro de Oseas, le dice a los fariseos, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque se estaban fijando tanto en las cosas milimétricas, en los detalles, pero no miraban lo más importante que era el amor y la misericordia. Amén, lo pasaban por alto. Y aquí dice el Señor, conviértanse, pero conviértanse de verdad. ¿Saben por qué? Conviértanse de verdad, porque ellos no dejaban los rituales, no dejaban de presentarse en el templo, no dejaban de hacer lo que parecía que estaba bien hacerlo. Amén, no dejaban de hacerlo. Sin embargo, el Señor miraba que su corazón estaba lejos de Él, muy lejos de Dios. Y mire que dice el versículo 13, ¿quién lo puede leer?
Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Hoy leímos en aquel Salmo 103 que Dios, así como el Padre se compadece de los hijos, Dios se compadece de nosotros. Amén. Como buen Padre que es el Señor. Y aquí también dice la palabra que el Señor es clemente, que es tardo para la ira, que es lento para enojarse. Que Dios nos ayude a ser lento para enojarnos, porque el enojarse es algo tan rápido que uno no es que lo piense y lo analiza y no se da cuenta cómo va subiendo la temperatura. Cuando queremos acordar, en el trabajo se da manija, se dice, ¿no? Se manigió, dicen a veces, porque es cuando se pasa algo como que quedó en la nada, pero lo siguió pensando y cuando quiso acordar como que explotó. Que Dios nos ayude a no darnos manija, amén, y a dejar que el Señor gobierne nuestro corazón y nuestros pensamientos, para no dejar que ninguna raíz de amargura nazca en nuestra vida y que eso después sea difícil de quitar, de sacar de nosotros. Y ser como el Señor, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. A veces nosotros somos lentos para la misericordia, pero grande en la ira, y es al revés. Tenemos que ser grandes en misericordia. Y que dice, se duele del castigo, es decir, que castiga. Dios castiga, pero lo hace con dolor. Amén, lo hace con justicia, lo hace con misericordia. Amén. Dios los escuchará si se arrepienten y los salvará de la destrucción. Amén. No solamente restaurando la cosecha, sino manifestando a todo el mundo que Él es su Dios. Recuerde, Joel significa Jehová es Dios. Amén. Y la gente tenía que saber que Dios era el Dios de Israel. Jehová era el Dios de Israel. El Señor incluso les ayudará a entender el futuro a través de su espíritu, a través de la profecía de Dios. Los protegerá y declarará su inocencia y juzgarlos el monte Sión. Hermanos, algo que leímos al principio del versículo 13, eso de rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, no marqué ninguna cita, pero nos mandó a la memoria alguna situación en que alguno de los judíos escuchaba alguna mala noticia. ¿Qué era lo primero que hacía? O Dios les anunciaba juicio. Dice que rompían sus vestidos. Creo que es Nehemías o Esdras, que en un momento hasta se arranca el pelo de la barba y de la cabeza, ¿no es cierto? Y otra señal es vestirse de cilicio, que es como una ropa toda como hoy ponerse algo muy incómodo, ¿no es cierto? Que le raspe cuando ande, en señal de dolor, ¿no es cierto? Así vemos a muchos en la Biblia, que rasgaban sus vestidos como en señal de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Eso al final pudo pasar a ser algo, a un ritual más. Entonces, si usted veía una persona que estaba haciendo eso, decía, esa persona, qué dolor sentirá, cómo procesa su situación. Y si era en base a una palabra que recibía de Dios, decía, esa persona está arrepentida. Pero el Señor, que ve los corazones, no veía un verdadero arrepentimiento. Entonces dice, dejen de romperse la ropa y rompan su corazón, rasguen su corazón, arrepiéntanse de verdad y que Dios nos ayude a nosotros. Porque cómo no nos llama la realidad en nuestro tiempo, no andamos rasgando nuestra ropa, pero cuántas cosas hacemos que para afuera es como en señal de que somos consagrados y todo, pero Dios ve lo que somos realmente. No que dejemos de hacer lo que hay que hacer, pero que todo empiece por lo de adentro, porque adentro está lo más importante de nuestra vida. Recuerda lo que dijo Salomón, Proverbios 3:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí está lo más importante. Si yo por fuera muestro todo lo consagrado que aparento ser y estoy en todas partes como debería estar, que no está mal, pero tiene que empezar por adentro. Además la palabra dice, el Señor dijo, de la abundancia del corazón abre la boca. Es decir, que se va a exteriorizar todo lo que hay por dentro. Amén. Así que conviértanse a Jehová el Señor, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué dice el versículo 14, 2:14? Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición para él. Esto es doctrina, liberación para Jehová vuestro Dios. Amén. Esto también me recuerda a lo que dice Jonás cuando predica. Yo no me quiero adelantar porque lo vamos a ver después. Pero cuando predica Jonás también, la gente escucha el mensaje de juicio. De aquí a tantos días, Nínive va a ser destruido. Bueno, entonces ya no hay más esperanza. Pero ¿qué empieza a correr de boca en boca?
que empieza a correr en la boca del rey a la gente. Bueno, pero vamos a arrepentirnos. Tal vez Dios cambia de parecer. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero también la Biblia nos dice que Dios es misericordioso. ¿Y cuántas veces nosotros íbamos de pronto, muchos de nosotros pudimos ir camino a la ruina, a perdernos, a morirnos, al infierno, a lo que sea, a lo malo, pero un cambio de actitud, nuestro corazón cambió. Y Dios también obró en misericordia, pero en respuesta a nuestra actitud. Entonces, en Jonás capítulo 3, está un poquito más adelante, pero no es necesario que vaya, cuando él empieza a predicar, después de que fue tragado y escupido por el pez, vomitado por el pez, entonces empieza a predicar. Y en capítulo 3, versículo 4, dice que empieza a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Vieron que el ayuno siempre está presente también. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, y se levantó de su silla, despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se den alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio, voy a resumirlo, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué dice el 9? ¿No es similar a lo que leímos? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y qué pasó en el versículo 10? ¿Quién lo lee? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. ¿Vieron que Dios nos enceguece como una persona airada que queda ciega y no sabe lo que hace? Dios, aún enojado, mira la actitud de la gente, buscando que haya algún corazón arrepentido. Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, dice la Biblia que también Dios en algún momento, como los dejó, los entregó a su ignorancia, a su pecado por su rebeldía, pero también cuando ellos clamaron, dice que Dios los miró y los reconoció. Dios los miró y se acordó de ellos. Amén. ¿Cómo puede cambiar el sentir de Dios en esos momentos cuando hay un corazón que se arrepiente? Ahora, vamos a Joel capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. ¿Quién puede leer? Tocad reprensión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que mandan. Salga de su cámara de novia y de su tálamo de novia. Amén. Es un llamado para todos, para grandes y chicos, para todos el llamado. ¿Y alguien más puede leer el versículo 17? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Amén. Qué precioso versículo este, hermano. Muy lindo, muy conocido, muy leído también. Es la oración que hasta nosotros podemos hacer, pero era una oración que se instaba a los sacerdotes que ministraban a Jehová. Y digan, entre la entrada y el altar, en ese lugar intercedan, clamen a Dios. Amén. Como leyó el hermano Joel: perdona, Jehová, tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad. Esa puede ser nuestra oración ahora, hermanos. Amén. No entregues al oprobio tu heredad, para que la gente de afuera no digan dónde está su Dios. Amén. Y que dice el versículo 18: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo, porque eso lo había dicho desde el tiempo de Salomón cuando edifica el templo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, ellos claman, yo sanaré su tierra, yo perdonaré su rebelión, dice. Amén. Desde siempre, eso siempre estuvo en el corazón de Dios. ¿Cuánto más en los tiempos que vivimos nosotros? Amén. Y si yo voy a perdonarlos a ustedes y voy a estar solícito por su tierra, es decir, que voy de vuelta a bendecir sus cosechas. Porque ustedes están castigados. Vinieron la langosta, vino como cita el capítulo 1, la oruga, el saltón, el revoltón, y todas esas plagas no dejaron nada. Pero si ustedes se arrepienten, yo voy a restaurar su tierra. Voy a bendecir sus cosechas. Y sigue estas palabras de esperanza.
capítulo 2, versículo 21, ¿quién lo puede leer? Tierra, no temas, alegrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Ese coro, eso lo cantamos nosotros. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cómo puede pasar tan rápido de la catástrofe a la esperanza, de la catástrofe a las palabras de restauración de Dios? Y así en nosotros pudo pasar lo mismo. Y así en la gente que está afuera, y está, hablando en términos espirituales, en la miseria, en la ruina, pero una palabra de Dios puede restaurar su vida. Amén, puede restaurar su vida para siempre. Una familia que parece que no tiene arreglo, como Dios, por su palabra y por el poder del Evangelio, Él puede restaurar toda una familia completa. Amén, gloria al Señor. Entonces que Dios nos ayude. Estas son las palabras de esperanza que encontramos en medio de juicio. Seguimos para terminar capítulo 2, versículo 25. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y que todo nunca jamás será avergonzado. Amén, gloria a Dios. Y sigue algo hermoso en el versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. También en ese tiempo, hermanos, las cosas que van a acontecer, el Señor promete bendecir al pueblo con nuevas cosechas para el campo y el rescate del ataque de las langostas. Como se acerca el día del juicio, el Señor envía su espíritu para hacer maravillas en la creación. Amén. Y después también comenta esto que iba a ocurrir en el final de los tiempos también del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Hay un estudioso de la Biblia llamado Walter Kaiser, señala que lo ocurrido en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, versículo 1, en el día de Pentecostés, fue un cumplimiento inicial de lo que estamos leyendo en el libro de Joel, pero no total, y argumenta que la profecía tiene un cumplimiento en desarrollo, comenzó en Pentecostés y continúa ahora y en la iglesia. Porque hay muchos, incluso ministerios, que no creen, que eso creen que fue para el primer siglo, el derramamiento del Espíritu Santo, pero nosotros no solo creemos, lo vivimos y lo experimentamos. Recuerdo que recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando un pastor predicó este pasaje de Joel capítulo 2 versículo 28. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, todos estamos dentro de la lista de los receptores del Espíritu Santo. Incluso menciona a todos, hombres, mujeres, siervos, es decir, hasta esclavos también, no importa. Cristo dice, el apóstol Pablo dice que en el Evangelio ya no hay siervo ni libre, no hay ni siquiera hombre ni mujer, todos somos los mismos. Amén, todos tenemos los mismos derechos y todos podemos recibir del bautismo del Espíritu Santo. Y allí en Pentecostés se cumple, y para resumir, hermanos, Pedro lo cita en el capítulo 2, cuando empiezan a ver las gentes de afuera que están hablando en lenguas que ellos sabían porque venían de otros países lejanos. Eran judíos que estaban en otros países, conocían otros idiomas, pero están cerca del aposento alto donde están reunidos estos 120 aproximadamente hermanos, después de que Jesús había ascendido de los cielos y le dijo que esperen la promesa del Espíritu Santo, y empiezan a escuchar que hablan en su idioma. ¿Y qué hablan? Las maravillas de Dios, dice. Entonces, hablando en otras lenguas, alababan y adoraban y glorificaban a Dios, y todo sorprendido hasta que se levanta Pedro, porque algunos aprovecharon para burlarse. Y estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Y Pedro dice, no, esto no están, porque no es una hora para eso, y además esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Nosotros lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Y yo pensaba en estos días, vieron que a veces no se habla tanto como se hablaba antes de la sanidad, de las liberaciones y de muchos milagros. Y eso sigue ocurriendo.
Aunque no como antes, lo mismo el bautismo del Espíritu Santo. De pronto no escucha uno seguido que pase, pero sigue pasando, porque es para nuestros días, y uno tiene que apoderarse de las promesas de Dios. Jesús dijo, así como el padre no le va a dar a su hijo que le pide pan, no le va a dar una piedra, ni en lugar de un pescado que le pide para comer, le va a dar una serpiente, así el Señor le va a dar de su espíritu a los que se lo pidan, dice. Amén, porque es cumplimiento a su promesa y porque hay cosas que pueden esperar, pero hay otras que son para nuestro tiempo, para ahora. Y dice el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión habrá salvación, y en nuestras vidas y en nuestros lugares también habrá salvación. Amén. Dios nos tiene a nosotros que conocemos la palabra y conocemos estas promesas, y sabemos que Dios también en nuestros días se va a glorificar. Amén. Y va a venir juicio, dice después el capítulo 3, sobre muchas naciones. Dice el versículo 2, reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat. Josafat significa Dios juzga, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer algunos versículos más. Dice el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Nosotros lo usamos en otro contexto, pero también nos viene bien en nuestras vidas. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregados, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Y vamos a citar un poquito más el versículo 16 del capítulo 3. ¿Quién lo puede leer? Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y el versículo 17 y terminamos. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por eso. Amén. Al final, Dios todo lo que hace es para Él glorificarse. Amén. Si Dios perdona, Él se va a glorificar. Pero si Dios castiga a los que no se arrepienten, también se glorifica. Y de una u otra forma, Dios manifiesta que su nombre es grande. Amén. Y Dios quiere manifestar otra cosa, que la gente pueda saber que Él es nuestro Dios. Y hermanos, a Dios le causaba placer también, y siempre trataba de que en Israel, todas las naciones de que rodeaban a Israel sepan que Dios era el Dios de Israel. ¿Se acuerdan cuando David pelea contra Goliat? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, decía David. Y hermanos, que en nuestras vidas también, que todo el mundo sepa que el Señor es nuestro Dios, que el Señor está con nosotros. Y todo lo que haga Dios, que forme parte del proceso de Dios en nuestras vidas, que nosotros dejemos que Dios y que busquemos que Dios se glorifique en nuestras situaciones. Amén, hasta en lo negativo, en lo difícil, que uno busque a Dios, porque al final todo obra para bien. Pero al final uno va a ver que si uno deja que Dios se glorifique, Él hace grandes cosas. Y podemos decir, como leímos en el versículo del capítulo 2, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén, pudimos ver cosas fuertes, negativas, pero Jehová hará grandes cosas. Vamos a orar, a ponernos de pie. Amén, y puede declarar esta promesa de Dios en su vida, en nuestras vidas. Dios hará grandes cosas. Porque no porque yo me voy a entregar y voy a dejar que pase lo que tenga que pasar. No, porque yo voy a buscar al Señor. Amén. Que lo hagamos de todo corazón, leímos en el capítulo 2. Amén. Que rasguemos nuestro corazón. Amén. Que no hagamos un acto externo solamente, sino que nuestro corazón se humille y clame al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por tu